Vamos a seguir hablando del bolsillo de los chilenos. Ya está con nosotros José Ignacio Atenas, como siempre, para hablar primero de proyecciones, de números. ¿Cómo estás, Connie? ¿Qué tal? Bien, que quede como un poco complicado el escenario complejo que describió Bernardino. Es que comienzan a verse ya los meses más difíciles, lo que anticipaban los expertos. Las proyecciones no son más bien optimistas en torno a lo que pueda ocurrir en los meses siguientes. De hecho, hoy día se entregó la encuesta de operadores financieros del Banco Central que tiene relación con la inflación, algo que hemos hablado bastante en el último tiempo y nos va a seguir acompañando por un largo rato todavía una inflación alta. De hecho, se espera que para junio, el próximo viernes, tenemos ya cifras de inflación, sea un 1% el IPC, para julio también un 1%, y ya recién en agosto un 0,8% y en septiembre un 0,9%. Ojo con septiembre de por sí tiene cifras mucho más altas, por lo tanto este 0,9 de repente se puede quedar corto, como ha ocurrido bastante en el último tiempo con las proyecciones que han ido más a la baja de lo catastrófico que ha sido en algunas ocasiones. Incluso el mismo Banco Central, que ha tenido ha proyectado alzas incluso mayores que el mismo mercado. Así que es bastante complicado lo que se viene de ahora en adelante. De hecho, las estimaciones hablan de que, por ejemplo, la tasa de política monetaria también continúa al alza. Se espera que en la próxima reunión de política monetaria sea un alza de hasta un 9,5%. Todavía queda espacio. Porque igual había habido una discusión después de la última alza entre economistas que sostienen que el Banco Central debiera de alguna manera como frenarse un poco en su intento de desacelerar la economía. Ahí está el punto. En algún momento se hablaba de que podríamos llegar incluso a una tasa de interés de 2 dígitos, pero lo que hablaba recién, ya se ven las primeras señales de una economía que comienza a enfriarse, el comercio ha sido uno de los pilares del último tiempo del crecimiento económico. Los retiros de fondos, las ayudas estatales ayudaron a que fuera uno de los principales pilares para los números que vimos el año pasado, pero ya son los primeros síntomas, dicen, y caemos en este concepto de estanflación, en el hecho de que una economía estancada versus una inflación que está mucho más alta de lo que es el rango meta del Banco Central. De hecho, la proyección de 12 meses en adelante es que la inflación siga sobre un 7%. El Banco Central ha dicho que incluso este 2022 podemos cerrarlo con una inflación cercana al 10%. Y para que nos hagamos una idea, el rango meta del Banco Central es entre un 2 y un 4, un 3% es el ideal. Entonces, es bastante difícil lo que se está viviendo, las proyecciones no son óptimas. ¿Y qué pasa? Porque muchos se preguntan qué tan efectivas pueden ser estas medidas que está tomando el Banco Central. Se lo consultamos a expertos. ¿Por qué vemos que la inflación continúa en alza y que hasta el momento no se ve cuándo podría parar? Está pasando en Chile, está pasando en otras partes del mundo y por más o menos las mismas razones. Y en ese sentido es poco el espacio que tienen los bancos centrales porque este tipo de inflación que viene de un shock de oferta, dos shocks de oferta adversos, simultáneos, pandemia más efectos guerra, son un poco inescapables, no son posibles de administrar con políticas antiinflacionarias. Claro, difícil. Ahí en ese escenario no es que es poco lo que puede hacer el Banco Central, pero es que no, o sea, si cuando hay parte importante de esa inflación que otros factores, muy difícil. Claro, la capacidad de maniobra, el espacio que tiene la autoridad local no es tanto. Lo mismo con el dólar. La proyección se habla de que esta inflación, o sea, esta tasa de política monetaria que va a llegar a 9,5, según lo que proyectan, se mantenga hasta el 2023. Recién en julio quizás podremos comenzar a ver bajas más importantes, que la tasa de política monetaria llegue a un 7,5%. Y otro de los componentes que también se hablan en la encuesta de los operadores, las proyecciones, ¿qué va a ocurrir con el dólar? Lo decías tú recién, la preocupación, otro componente más que quizás se agrega a este proceso inflacionario, y la proyección que hay también dentro del mismo mercado es que al menos durante los próximos 28 días el dólar siga sobre los 900 pesos. Esto pese a los movimientos que ha hecho el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, que sale a subastar 5.000 millones de dólares, pero los mercados son mucho más grandes de los movimientos que pueden hacer el Banco Central. Claro, de nuevo ahí empieza, de nuevo se ve, cierto, digamos lo poco que puede hacer, o sea, el poco efecto que tiene, porque es como echar agua así como en una playa. Que son más bien focalizadas. De hecho, el día de hoy el dólar cerró en 911 pesos, una caída versus el día viernes que cerró en 918 pesos. Claro, en algún momento estuvo bajo los 900 pesos, pero rápidamente el mercado también comienza a asimilar las medidas que se están tomando y no baja, finalmente no termina teniendo efecto en el largo plazo. Lo decían los expertos, se puede ver un shock inicial quizás de una caída de 20, 30 pesos, pero ya en los próximos días, a raíz de que las situaciones externas, los miedos
de una recesión vienen de Estados Unidos, la principal economía mundial, también en Europa, que ha tenido importantes caídas, y Rusia, que también es una economía importante y que continúa en este conflicto bélico. Entonces, las proyecciones no son optimistas. Le consultamos justamente a los expertos qué va a pasar, cuánto más podríamos ver esta tendencia del dólar. ¿Es sostenible en el tiempo estos movimientos que está realizando el Ministerio de Hacienda? Los invito a escuchar. Los principales factores que han impulsado el peso chileno el día de hoy y lo han estabilizado han sido, por un lado, el repunte del cobre y también las medidas impulsadas tanto por el Banco Central como por el Ministerio de Hacienda, que sabemos que pueden afectar al peso chileno positivamente en el corto plazo, pero en el largo plazo son medidas que no son sostenibles. Por otro lado, el mercado internacional ha presentado menor volatilidad. Esto se correlaciona positivamente con las monedas emergentes, y eso principalmente por lo que dijo Jerome Powell la semana pasada frente al Congreso de Estados Unidos, donde decía que las tasas de interés iban a depender mucho de los datos económicos y que iban a hacer todo lo posible por un aterrizaje suave de la economía. Habrá que esperar. La situación es externa, la situación son de economías mucho más grandes que la nuestra, que impactan. Somos un país que está muy abierto, obviamente, a todo lo que se vive internacionalmente, así que habrá que esperar. Trae muchísimos beneficios, pero también en claro, este tipo de caídas el tropezón es bastante fuerte para... todo lo que está pasando ahí arriba. Exacto. De hecho, hablaba hoy día con algunos expertos que analizaban las intervenciones del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, que ya se vivieron, por ejemplo, la crisis subprime, pero rápidamente las tendencias vuelven a ir al alza, vuelven a tener un incremento. Y lo hablabas antes, también lo decías, cerca del 60% de los productos que consumimos los chilenos son importados, la canasta básica, así que a tener ojo. La próxima semana conocemos la cifra de inflación y a no sorprendernos de que quizás sea incluso más alta que un 1%, así que hay que tener bastante ojo. Cambiamos de tema, nos vamos quizás a algo más positivo, algo que pueda ayudar a diversos sectores que no lo han pasado bien, que vienen de una dificultad de poder salir adelante. Aquellos que se vieron afectados principalmente con el estallido social, comienzan a ver programas para tratar de reactivarlos, tratar de poder aumentar la venta. Hay sectores como, por ejemplo, la llamada Zona Cero, Plaza Italia, los alrededores, que le ha costado bastante salir adelante, y a través de programas del gobierno son dos, que comanda Cercotec también con el Ministerio de Economía, Recupera tu Pyme y también Tu Barrio, buscan entregar subsidios que no son reembolsables, por lo tanto es en beneficio directo para ellos. En el caso de Recupera tu Barrio, subsidios de hasta 70 millones de pesos, así que importante alivio para muchos de ellos. Y para Recupera tu Pyme son subsidios de 4 millones de pesos, asesoría, capacitaciones, infraestructura, marketing, tratar de mejorar, tratar de atraer a la gente. Yo diría que no es primera vez que estamos viendo esto, ha costado bastante impulsar estos sectores, así que a tener ojo. Ojalá que esta vez sea un poquito, resulte un poco más, porque me ha tocado a mí reportearlo personalmente, ya no es primera vez que le entregan esta ayuda, así que ojalá sea importante. Tienen que tener ojo porque las postulaciones comienzan hoy y son hasta el 11 de julio a las 3 de la tarde en Cercotec. ¿En dónde? Cercotec.cl. Ahí están todos los requisitos que tienen que cumplir las personas. Por ejemplo, en el caso de las pymes, tienen que tener ventas inferiores a 25.000 UFs y haber sido beneficiario ya de otros quizás beneficios que ha entregado Cercotec, Corfo y también el Ministerio de Economía. Tenemos declaraciones de las autoridades que hablaron justamente de estos beneficios a los cuales pueden postular las zonas afectadas por el estallido social. Cercotec pone a disposición más de 15.000 millones de pesos para poder beneficiar a 3.600 beneficiarios en forma individual y a más de 40 barrios a lo largo de todo Chile a nivel nacional. Estas convocatorias se abren hoy. Ambas convocatorias, Reactiva tu Pyme, Reactiva tu Barrio. Reactiva tu Barrio cierra el 19 de julio, Reactiva tu Pyme cierra el 11 de julio, para que estén atentos a las postulaciones. Un objetivo primordial para nosotros en el gobierno, lograr la recuperación de estos barrios. Las personas que se han visto afectadas acá con sus proyectos de vida, con sus negocios, obviamente no tienen ninguna responsabilidad respecto a la desigualdad y las tensiones sociales que gatillaron todo el estallido social. Muchos de ellos y ellas, como nos han dicho, han sido dos veces víctimas. Por un lado, en sufrir las desigualdades y las precariedades que existen en el país, al mismo tiempo de haber sufrido la violencia que aquello gatilló. Una ayuda ahí, una manito para los emprendedores que siguen tratando de sacar adelante muchos trabajos que han hecho con mucho esfuerzo, así que importantes esos beneficios de Cercotec en una semana marcada por lo que puede ocurrir, por ejemplo, con la reforma tributaria. Tener ojo, 1 de julio se conocen los primeros... El viernes debiéramos conocer al menos la primera parte, porque recordemos que va a ser
presentada con 2 proyectos, después el tercero viene más adelante, y también, ojo, que el viernes tenemos información de crecimiento económico para ver cómo seguimos en adelante con ello. José Ignacio Atenas, muchas gracias, buenas tardes. Que esté muy bien, nos vemos.